disminuido, muchas veces dejado de lado. El docente es el que mueve el cambio en la sociedad. El docente es aquel en el cual la sociedad deposita toda su esperanza para un futuro mejor. Ustedes son futuros docentes, son los valientes que se han atrevido a abrazar esta carrera docente, son los que han elegido ser docentes y ser educadores. Así es que muchísimas felicidades, muchísimas gracias por todo esto que están haciendo. Esta es una semana para festejar muchas cosas. En primer lugar, es una semana para festejar entre los docentes su día, y en segundo lugar, para festejar toda la familia de formación docente lo siguiente. Si bien esto ya se dio a comienzos del mes de marzo, ahora recién estamos dando a publicidad entre los integrantes de la familia de formación docente, y es lo siguiente. Tengo a la vista la resolución número 11.190 del Ministerio de Educación y Cultura, que voy a leer en su parte resolutiva. Tiene 3 artículos este documento, y dice lo siguiente: vista la nota número 022 del año 2013, presentada por el profesor licenciado Constantino Nicolás Geffo Capsali, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, el ministro de Educación y Cultura resuelve. Y el primer artículo dice: reconocer las carreras de grado con formación pedagógica para ejercer la docencia en su especialidad en los diferentes niveles del sistema educativo nacional implementadas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, cuya nómina se detalla a continuación: licenciatura en Educación Matemática, licenciatura en Educación de Ciencias Básicas y sus tecnologías. Artículo segundo: facultar a la Dirección de Normalización Académica dependiente del Viceministerio de Educación Superior a registrar los títulos de los egresados de las carreras mencionadas en el apartado primero de la presente resolución, conforme a las normativas administrativas y legales vigentes. Y artículo tercero: encomendar a la Dirección General de Gestión del Talento Humano la inclusión de las carreras de grado con formación pedagógica descrita en el apartado primero de la presente resolución en el reglamento concurso público de oposición para la selección de educadores, para acceder a la matriculación y certificación documental conforme a procedimientos establecidos vigentes en la Dirección de Formación Docente dependiente de la Dirección General de Instituciones de Formación Docente. Ese es un regalo para todos nuestros alumnos que después de mucho tiempo y de mucho insistir, finalmente se ha logrado. Finalmente, y antes de tener egresados, las carreras ya son reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura, de manera que cuando tengamos el primer egresado de este año, así esperamos hacerlo en el mes de diciembre, ya podamos decirle que felizmente ya está reconocido como profesional y ya puede ejercer su labor sin ningún problema. Así es que ese es el motivo principal para festejar este año. Ya somos reconocidos, el Ministerio nos da nuestro lugar y ya podemos salir a trabajar sin mayor inconveniente. Así es que muchísimas felicidades y a disfrutar esta semana que es